nuevo a mi humilde morada. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema de gran repercusión social: las guerras mundiales y la Guerra Fría. Para ello tengo a una gran invitada, mi gran amiga, la historiadora Yaiza. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias por venir. Bueno, Yaiza, cuéntanos, ¿de qué ha ido tu trabajo durante estos años? Bueno, junto a mi equipo de investigación hemos conseguido recopilar un grupo de cintas en las que podremos ver un programa que se estuvo retransmitiendo durante la época de estas guerras. Bueno, pues gracias a Yaiza y a su colaboración vamos a tener estas cintas hoy en el programa y vamos a ir viéndolas durante el transcurso del mismo. Exacto. Bueno, Yaiza, vamos a empezar con la entrevista. Dinos, ¿cómo empezó la Guerra Mundial? ¿Cuál fue la causa? Pues la verdad es que está muy generalizado pensar que todo empezó con el asesinato del príncipe heredero austrohúngaro, que ocurrió el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Exactamente. Pero en verdad esto solo fue la gota que colmó el vaso. Todo está preparado para las elecciones. Todos los hombres mayores de edad podrán participar. El Partido Conservador tiene todas las papeletas de ganar. Noticias de última hora. El heredero de la corona austrohúngara, Francisco José I, ha sido asesinado junto a su esposa. Se cree que el crimen ha sido realizado por un simpatizante del grupo La Joven Bosnia. Amenaza austriaca. Esperen. Alemania acaba de mandar un ataque contra Francia. Gran Bretaña ha salido en su defensa. Bélgica mantiene su neutralidad. Todas las primeras potencias están en guerra. Bueno, lo que, si no me equivoco, Yaiza nos quiere decir es que la guerra ya estaba como planeada. Sí, en cierto modo sí, porque las principales potencias europeas ya estaban esperando el momento preciso para poder empezar a atacar. Sí, no voy a meter la pata, espero no meterla, pero creo que Europa estaba dividida en dos grandes bloques antes de la Primera Guerra Mundial. Exacto, estaban por una parte la Triple Alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro lado la Triple Entente con Francia, Rusia y Gran Bretaña. Sí, y ese pique, que si se puede decir así, que existía entre Francia y Alemania, puede ser un pequeño detonante de esta Sí, guerra. eso fue uno de lo que formó este gran cúmulo de cosas, que era ya desde hace muchos años atrás esa pelea por los territorios de Alsacia y Lorena. Fue una de las causas. Y la carrera armamentística que existió, ¿no? O sea, exacto, porque en esta época también coincidió la segunda revolución industrial, lo que hizo que las fábricas armamentísticas tuviesen un crecimiento increíble y lo que hiciese que estuviesen preparados para esta guerra. Claro, fue todo un cúmulo de cosas que llegó a explotar. Rusia ha sido derrotada en el frente oriental por una combinación de Alemania y Austria. Las tropas francesas detienen a las alemanas junto al río Marne. El imperio turco toma parte a favor de Alemania y la guerra se expande a otras partes del mundo. España se mantiene neutral frente a este conflicto. Y dime, Yaiza, ¿por qué fue tan devastadora la Primera Guerra Mundial? Bueno, como hemos podido ver en estas cintas, la Primera Guerra Mundial tuvo tres fases. La primera fue la guerra de movimientos y la segunda fue la guerra de trincheras. En esta me quiero centrar yo porque fue la más devastadora en cuanto a muertes y demás, ya que hubo un gran frente de miles de kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza, donde se convirtió en una trampa mortal, ya que por el frío, la lluvia, enfermedades y además los altos mandos militares querían acabar con ello, por lo que hubo una cantidad de batallas sangrientas, una cantidad de muertos, de heridos, de gente perdida increíble. Sí, y todo esto tuvo repercusión en la sociedad, ¿no? Ya porque no eran soldados, no había un ejército, sino que eran combatientes civiles, porque, si no me confundo, la sociedad estaba dividida en dos grupos. Estaban los que obviamente se beneficiaban de la guerra, que eran los altos cargos y los fabricantes de armas, porque claramente esta gente se beneficiaba. Y luego estaba pues los soldados y la gente que iba a combatir, porque los soldados no eran más que los hombres mayores de 18 años, familias que se quedaban sin sus padres y sus hermanos mayores, por el hecho de que tenían que ir a combatir a la guerra.
si no me Era confundo, así. fue muy devastadora por esto también, ¿no? Sí, demasiadas muertes injustas de civiles. Porque fue era terrible. gente inocente. Mm. Bueno. Y España se mantuvo neutral ante todo esto. ¿Por qué? Sí, durante toda la guerra no quiso formar parte de ella, ya que no tenía ni motivos ni recursos para hacerlo. Claro, por lo de las alianzas. España no mantenía alianza con ningún país Exacto. de estos, ni mantenía ningún trato o pacto, sino que se mantenía fuera de ellos, entonces no tuvo motivos para ello. No, claro, solo era una pérdida de tiempo y recursos que no podía permitirse en ese momento. Las revoluciones rusas han triunfado. Alemania y Rusia firman la paz. Los Estados Unidos de Norteamérica intervienen y proponen un plan para la paz. Se acaba de firmar el armisticio. Se han detenido los ataques armados. Bueno, Yaiza, cuéntanos, ¿qué es el armisticio? Pues el armisticio es el hecho de que no haya más ataques armados. Vale, ¿y me puedes hablar de esas revoluciones rusas tan famosas? Sí, esta revolución ya venían como de más atrás, ya se iban formando con huelgas que empezó a hacer la clase obrera, ya que se veían que era muy injusto el régimen zarista que estaba viviendo en ese momento Rusia. Los zares rusos, por si no entiende la gente, como una especie de rey, gobernador. Y además a esto se le sumó la derrota que tuvo Rusia contra Japón, lo que dejó en evidencia al zar. Pero lo que de verdad detonó estas revoluciones fue que durante una manifestación pacífica que estaban teniendo la gente, el zar mandó al ejército que les atacase y se produjo una gran masacre, lo que hizo que todo el pueblo viese lo injusto que era este régimen, que fuesen cada vez más huelgas, más manifestaciones, hasta que al final acabó en una revolución. Y que finalmente el zar, al ver que era tan rechazado por el pueblo, decidió abdicar y pues ya pasaron a otro régimen mucho más justo para todos. Y ahí, si no me confundo, fue cuando se firmó la paz con Alemania. Sí, fue más en esa época. Se han firmado 5 tratados de paz en París. Alemania firma el Tratado de Versalles. ¡La guerra ha terminado! Ese fin de la Primera Guerra Mundial, bueno, el fin o ese tratado que se firmó en Versalles, ese final, ¿cómo acabó? ¿Qué acuerdo hubo para acabar ya directamente? Fue un conjunto de acuerdos que se firmó con Alemania. Fueron acuerdos económicos, militares y de tipo territorial. O sea, ¿fue realmente un tratado de paz o en verdad? Realmente se podría decir que fue como una especie de telón de humo para realmente decir que estaban en paz, aunque ya lo veremos luego más en profundidad, pero en verdad esto hizo que el origen del nazismo, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial, ya lo veremos mejor luego, pero en verdad Alemania no quedó muy precisamente contenta con este acuerdo. Porque teóricamente, aunque no se sabe muy bien, no ganó la guerra. No, Bueno, se puede decir que Alemania quedó un poco quemada por ello, ¿no? Sí, bueno. Pues realmente fue como un... No nos pegamos, pero el odio queda ahí. Exacto. Bueno, pues dentro de nada vamos a hablar del proceso entre guerras, la Segunda Guerra Mundial y terminaremos con la Guerra Fría. Y tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a seguir con Yaiza y tenemos otra invitada muy especial que vendrá dentro de nada. El presidente americano Woodrow Wilson presenta un plan de 14 puntos para superar los efectos de la guerra. La democracia se extiende y se amplía el sufragio. La mujer ha conseguido el voto en los países democráticos. El sentimiento nacionalista se extiende. Las colonias buscan la independencia. Se han creado nuevos estados europeos. El 1 de junio se celebran las nuevas elecciones generales en España. Bueno, vamos a pasar a hablar del proceso de entreguerras. ¿Qué pasó entre las dos guerras mundiales, Yaiza? Bueno, pues justo tras la Primera Guerra Mundial triunfaron dos grandes ideales políticos. Además, el nacionalismo se extendió, lo que hizo que surgieran nuevos estados europeos y que las colonias realizaran movimientos de independencia. Y lo más importante fue que los países europeos se empezaron a democratizar
y además el voto femenino se consiguió en muchos de ellos. Pero no todo era color de rosa, ¿verdad? No, porque se había heredado una gran crisis de la guerra y además las relaciones internacionales eran muy tensas. La novela El Gran Gatsby ha sido un éxito en USA y ha llegado a Europa. Muchos europeos se van a USA en busca del gran sueño americano. Bueno, ya está. ¿Y esto que estaba pasando en Europa, cómo se estaba viviendo en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos surgió esta mítica época conocida como los felices años 20 o años locos, que fue básicamente un gran crecimiento económico, debido a que se vieron beneficiados de la Primera Guerra Mundial, ya que exportaron muchos productos y sobre todo armamentos a los países europeos, y como en sus territorios no hubo ninguna guerra, no tuvieron ningún tipo de perjuicio. Y estas fueron las bases para el mito del Gran Gatsby, ¿no? Claro, el autor de la obra El Gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald, se inventó este mito que ponía a Estados Unidos como el gran país soñado y la gente se lo creyó. Sobre todo los europeos. Claro, porque les dio esas esperanzas que necesitaban para, no sé, soñaban con ese país donde no había ningún problema que había ahora en Europa. ¿Y tú crees que ese gran sueño americano ahora sigue en pie? Bueno, en cierto modo sí que puede seguir en pie, no en gran medida como lo era antes, pero sí que la gente sigue soñando con viajar a Estados Unidos y ir allí. Se ha producido una profunda recesión económica, una queda de la economía mundial. El pasado jueves la bolsa de Nueva York cayó y se ha producido una crisis mundial. Bueno, ya está. Háblame un poco de ese crack del 29, de esa gran depresión. Sí, esto fue un jueves del año 29, en la que la bolsa americana cayó, y este jueves fue conocido como el jueves negro. Y ese mismo martes cayó la bolsa mundial, que fue conocido también como el martes negro. Esto afectó a todos los países en mayor o menor medida, pero afectó a todos y hizo que se provocase una gran crisis. Vladimir Ilich Ulyanov, de alias Lenin, nombrado en 1917 consejero de comisanos del pueblo, se ha convertido en el primer y máximo dirigente ruso, ahora llamada Unión Soviética Socialista Soviética. Queridos amigos, el político y teórico comunista ruso, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata, ha muerto. Las riendas del partido de la URSS las tomará su sucesor y antecesor secretario Josif ¿Puedes hacer una Stalin. comparación entre Lenin y Stalin? Bueno, Lenin fue quien fundó la Unión Soviética y Stalin fue su sucesor. Realmente los dos defendían lo mismo. Lenin sí que es verdad que ponía el comunismo con el nombre de leninismo, ¿no? Suena más bonito, suena más, pero en verdad sigue siendo lo mismo. Y siempre se pone a Lenin como el bueno, ya que, bueno, Stalin fue el segundo mayor genocida de la historia, superando incluso a Hitler, con 23 millones de muertes. Pero Lenin no fue precisamente bueno tampoco, ya que también pues llevó a cabo varias muertes y eso. Aunque si hay que compararlos, Lenin fue menos. Se podría decir que defendían lo mismo, pero que uno era más radical que el otro. Exacto. Encarcelado durante 5 años por dar un golpe de estado. Adolf Hitler se convierte en el líder de Alemania tras ganar las elecciones. Austria se incorpora al Estado alemán. Alemania firmó pactos con los soviéticos. Alemania invade Polonia. Europa se declara una Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a pasar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Bueno, mucha gente dice que fue por la Gran Depresión, el crack del 29 que hablábamos antes, aunque también influyó obviamente, pero lo que de verdad hizo que estallase la Segunda Guerra Mundial fue la avaricia alemana, ya que tras el Tratado de Versalles, al verse perjudicado, al no tener tantos territorios, desobedeció este tratado y fue cuando comenzó a invadir a Polonia y lo que hizo que desatase esta gran guerra. Y bueno, todo esto bajo el mando del conocidísimo Adolf Hitler, ¿no? Exacto, que increíblemente para mucha gente en verdad salió democráticamente al poder. Sí, o sea, yo sé que Hitler había dado un golpe de estado, que estuvo encarcelado durante 5 años y luego fundó el partido nazi y salió en las elecciones votado, ¿no? Bueno, pero se podría destacar la de su carácter, que era como extremo, ¿no? Sí, demasiado extremo y obviamente estaba
mal de la cabeza viendo todo lo que ha hecho. No sé. Ya. Va de Dinamarca y Noruega. Bélgica y Países Bajos ocupan París y comienza la batalla de Inglaterra. Expulsan a los ingleses de Egipto. Invaden Yugoslavia, Albania y Grecia. Italia socorre a los dos anteriores y atacan a la URSS. Los japoneses atacan a Estados Unidos. Aliados avanzan hacia Roma. La batalla de Monte Cassino se liberan Bélgica y los Países Bajos. Estados Unidos libera Filipinas de Japón. La resistencia alemana es vencida. Los norteamericanos han lanzado 2 bombas atómicas sobre Japón, dejando un número de unos 240.000 fallecidos. Bueno, y háblame de esas dos ideologías que reinaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, serían el marxismo y el fascismo. Que el marxismo sería lo más parecido ahora mismo al comunismo. Que son ideologías totalmente contrarias, ya que el marxismo sería como una extrema izquierda y el fascismo una extrema derecha. Y obviamente cuando llevas algo al extremo no es bueno, o sea, ninguno de los dos era mejor que el otro porque eran lo contrario y los dos extremistas. Los españoles, Hitler ha muerto. Se cree que se ha suicidado y tras ello Alemania se ha rendido. Además, Japón ha sido derrotado por los norteamericanos. Tras la rendición alemana se ha terminado la guerra. Bueno, ¿me puedes hablar un poco de ese movimiento Dada? Sí, el dadaísmo fue en la mayoría de los países del mundo una corriente cultural y artística que básicamente estaba en contra de las convenciones literarias. Pero en Alemania es cuando toma un carácter más político y los artistas dadas forman parte de partidos comunistas e incluso anarquistas. Bueno, entonces este movimiento cultural se volvió radical y era como que pretendía pues asalzar el comunismo y el anarquismo, como tú dices, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Yaiza por estar con nosotros, por tu colaboración, ya nos despedimos de ella y bueno, pues vamos a seguir con el programa. Stalin se niega a retirar sus tropas del este de Europa. Estados Unidos acaba de crear junto a sus aliados la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. URSS crea el Tratado de Varsovia con todos los países soviéticos menos Bueno, ahora Yugoslavia. vamos a empezar a hablar ya de la Guerra Fría y para ello yo no tengo a Yaiza conmigo, sino que tengo a un ex estudiante de historia que hizo su tesis sobre este tema. Ainhoa, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenida a mi casa. Bueno, vamos a empezar a hablar de la Guerra Fría. Aparte de lo que todos sabemos, de que fue la tensión entre Rusia y Estados Unidos y que no hubo conflicto armamentístico, bueno, armamentístico no, armado. Vamos a hablar, ¿cuál es la definición de Guerra Fría o de la Guerra Fría? La Guerra Fría fue, en pocas palabras, una guerra armamentística, política, cultural, social e incluso deportiva entre dos grupos, entre dos partes, la parte occidental y la parte oriental. Bueno, y háblanos un poco más sobre estos bloques. El bloque occidental está formado o liderado por Estados Unidos y países del occidente de Europa, mientras que la parte oriental estaba liderado por la URSS y países del oriente de Europa. Bueno, ¿y qué hay detrás de la Guerra Fría? ¿Cómo empezó oficialmente? Bueno, oficialmente se puede decir que empezó en 1949, debido a que Stalin no quería retirar sus tropas del este de Europa y este se anexionó con algunos países al este de Berlín. De ahí lo del muro y de dividir Europa en dos partes. Sí, exactamente. ¿Y con qué países se anexionó Stalin? Bueno, Stalin se anexionó con dos países, sobre todo, como Polonia y Rumanía. Y todos estos países adoptaron, entiendo, la política soviética bajo un gobierno comunista. Sí, exactamente. Esos países mantuvieron esa política, mientras que la parte occidental siguió con la democracia que tenían hasta ese momento. Y bueno, también se dividió en dos bloques por eso que hizo Estados Unidos de crear la OTAN con los países occidentales, entre sus aliados, ¿no? Sí, exactamente. Y la URSS no iba a ser menos y creó el Pacto de Varsovia, en el cual incluyó a todos los países menos Yugoslavia. Y fue ahí donde empezó todo. Sí, exactamente.
Ahí empezó, hizo el gran boom, por así decirlo, y se inició todo. Los Estados Unidos crean una medida llamada la Doctrina Truman para ayudar a los pueblos libres que están bajo intento de subyugación que les permite entrar en cualquier tipo de conflicto. Se ha acabado de instalar el muro de Berlín, un inmenso muro de 45 kilómetros que divide a Alemania en Alemania del Este perteneciente a la URSS y Alemania liberal, que sería la Alemania del Oeste. Corea queda dividida en dos y estalla una guerra en Vietnam, como consecuencia de la Guerra Fría. USA cree haber encontrado una base de misiles de la URSS en Cuba. Vamos a hablar ahora de los principales conflictos que hubo durante la Guerra Fría. Y por favor, hablemos de ellos. Bueno, en primer lugar, Alemania queda dividida en dos, dado que al establecer el muro de Berlín, pues obviamente influye en el territorio. Hay conflictos en Corea y en Vietnam. Sí, la Guerra de Corea, si no me confundo, que fue cuando, tras ser invadida por Japón, no quiero meter la pata, pues quedó dividida en dos, lo que se conoce ahora como Corea del Norte y Corea del Sur. Exactamente. Y Vietnam fue cuando echaron a los franceses de Vietnam. Sí, exactamente, los echaron del territorio. Luego también hubo una crisis de misiles en Cuba. Cuando el golpe de estado de Fidel Castro. Sí, dado que Estados Unidos, mediante aviones, creía haber encontrado misiles en Cuba, en la isla de la Unión Soviética, y por lo tanto pues el pueblo se revolucionó. Y también la doctrina de Truman, si no me confundo, Sí. que fue cuando Estados Unidos decidió exhibirla, y que se decidió que la doctrina de Truman era cuando Estados Unidos podía intervenir en lo que le daba la gana. Sí, la verdad es que fue una gran influencia en esos momentos. USA y la URSS se amenazan con una guerra nuclear. El mundo entra en un terrible estado de pánico. Bueno, vamos a finalizar ya con mi última pregunta para ti, Ainhoa. ¿Cómo finaliza la Guerra Fría? Bueno, exactamente los historiadores no saben en qué época finaliza la Guerra Fría, aunque la mayoría se decantan por 1989, dado que fue cuando cae el muro de Berlín y la URSS desaparece. Entonces todo el mundo se decanta por esa fecha, básicamente. Bueno, pues muchas gracias, Ainhoa, por estar aquí. Gracias a ti. Y ya nos despedimos. Gracias a todos por venir. Nos vemos en el siguiente programa con más historia y más invitados. El muro de Berlín ha caído. La gente se ha agolpado y el telón de acero ha sido derribado. La gente se agolpa para encontrar a sus familiares y gente perdida. ¿Será este el final de la Guerra Fría?
Vale, vale. Pedro la corona austrohúngara Francisco José I ha sido asesinado junto a su esposa. Se cree que el crimen ha sido realizado por un simpatizante. no, por muy bien. Y dime, Yaiza, ¿por qué fue tan devastadora la Segunda Guerra? No, es la primera. Nos saltamos la primera, claro. Estados Unidos acaba de crear junto a sus aliados la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico de... USA cree haber encontrado una base de misiles de la URSS en Cuba. USA parece rastrear todo, lo encuentra todo.